Hay un lugar dentro de cada ser humano al que pocos se atreven a mirar directamente. No es un lugar físico. No tiene coordenadas en ningún mapa. Es ese espacio interior donde la razón comienza a deshilacharse, donde la percepción se dobla sobre sí misma, donde lo que creemos saber sobre nosotros mismos empieza a tambalear. Es el laberinto de la mente. Durante siglos, cuando alguien comenzaba a ver cosas que los demás no veían, cuando una persona olvidaba por completo quién era, cuando alguien juraba con absoluta convicción que un ser oscuro había tomado control de su cuerpo, la humanidad respondía con miedo, con fuego, con exorcismos, con cadenas. La explicación era siempre la misma: fuerzas sobrenaturales, castigos divinos, maldiciones. Pero la ciencia llegó. Y con ella, algo aún más perturbador que cualquier demonio: la verdad. Porque la verdad es que la mente humana, bajo ciertas condiciones, es capaz de generar experiencias tan absolutamente reales, tan completamente convincentes, que distinguirlas de la realidad objetiva se convierte en una tarea imposible para quien las vive. Y lo que esa mente puede crear, puede destruir mundos enteros. Hoy vamos a explorar algunos de los casos psicológicos más documentados, más estudiados y más inquietantes de la historia moderna. Casos que comenzaron siendo catalogados como fenómenos inexplicables, como posesiones, como milagros o maldiciones, y que la psiquiatría y la neurociencia fueron descifrando pieza a pieza, revelando algo que quizás sea más aterrador que cualquier historia de fantasmas: que la frontera entre la cordura y el abismo es mucho más delgada de lo que queremos creer. Bienvenidos al laberinto mental. En 1973, una psicóloga llamada Cornelia Wilber publicó un libro que sacudió al mundo de la psiquiatría. El libro se llamaba Sibyl, y contaba la historia de una mujer que, según la documentación clínica, vivía con 16 personalidades diferentes dentro de un mismo cuerpo. Shirley Ardell Mason, conocida bajo el seudónimo de Sibyl, se convirtió en el caso más famoso de lo que entonces se llamaba personalidad múltiple y que hoy conocemos como trastorno de identidad disociativo, o TID. Pero la historia de Sibyl, aunque controvertida en sus detalles específicos, abrió una puerta hacia uno de los fenómenos psicológicos más extraordinarios y menos comprendidos de la medicina moderna. El trastorno de identidad disociativo no es una metáfora. No es una forma poética de describir a alguien con estados de ánimo cambiantes. Es un diagnóstico clínico reconocido por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, actualmente en su 5ª edición, que describe la presencia de 2 o más estados de identidad distintos que controlan el comportamiento de una persona en diferentes momentos, generalmente acompañados de lagunas amnésicas que van mucho más allá del olvido cotidiano. Las investigaciones desarrolladas principalmente desde los años 90 han revelado algo absolutamente extraordinario. Cuando una persona con TID cambia de identidad, no solo cambia su comportamiento o su voz. Cambian sus ondas cerebrales. Cambian sus respuestas fisiológicas. En algunos casos documentados, la agudeza visual medida objetivamente con instrumentos oftalmológicos varía entre identidades. Algunas presentan alergias que otras no tienen. La neurociencia ha confirmado que estas no son actuaciones. Son estados cerebrales genuinamente distintos. ¿Cómo ocurre esto? La respuesta nos lleva a uno de los mecanismos de defensa más poderosos que ha desarrollado la mente humana: la disociación. Cuando un niño es sometido a un trauma severo y repetido, especialmente en los primeros años de vida, cuando el cerebro todavía está formándose y construyendo los cimientos de lo que será la identidad, el sistema nervioso puede implementar una solución radical. Si la experiencia es demasiado abrumadora para ser integrada como parte de un yo unificado, la mente la almacena en compartimentos separados. Crea, en esencia, un muro entre el dolor y la conciencia cotidiana. Con el tiempo, esos compartimentos pueden desarrollar su propia coherencia interna, su propio conjunto de memorias, su propio tono emocional, su propia manera de relacionarse con el mundo. Y así, lo que comenzó como un mecanismo de supervivencia se convierte en una arquitectura de la identidad tan compleja que puede llevar décadas desentrañar. Estudios publicados en revistas científicas como el Journal of Nervous and Mental Disease han documentado que más del 90% de las personas diagnosticadas con TID reportan historias de abuso severo en la infancia. No es casualidad. Es causalidad. Lo que durante siglos fue interpretado como posesión demoníaca, como brujería, como magia negra, resultó ser la respuesta más humana y más desesperada posible a un dolor insoportable. La mente construyendo refugios para sobrevivir. Y esa es quizás la lección más importante que nos enseña este trastorno, que incluso lo que parece más incomprensible desde afuera, tiene una lógica perfectamente coherente desde adentro.
Que detrás de cada comportamiento que nos resulta extraño o aterrador, hay una historia de sufrimiento que merece ser comprendida antes de ser juzgada. Imagina que despiertas una mañana, miras a la persona que amas, a quien has compartido 20 años de vida, y sientes con absoluta certeza que esa persona no es quien dice ser. No es una duda. No es una sospecha. Es una convicción inamovible, tan sólida como el suelo bajo tus pies. Esta persona que se parece a tu esposa, que habla como tu esposa, que conoce todos los detalles de tu vida compartida, es un impostor. Un duplicado. Alguien o algo que ha reemplazado a la persona real. Este es el síndrome de Capgras, descrito por primera vez en 1923 por el psiquiatra francés Joseph Capgras junto a su colega Jean Rebaud-Lachaux a partir del caso de una mujer parisina que estaba convencida de que su esposo, sus hijos y varios conocidos habían sido reemplazados por dobles idénticos. Durante décadas, el síndrome de Capgras fue tratado principalmente como un síntoma de esquizofrenia o de delirios paranoicos sin una explicación neurológica clara. Pero fue el neurólogo V.S. Ramachandran, en su trabajo investigativo desarrollado en la Universidad de California en San Diego durante los años 90, quien ofreció una de las hipótesis más fascinantes y mejor documentadas sobre su origen. Ramachandran propuso que el síndrome de Capgras podía explicarse mediante una desconexión entre dos sistemas cerebrales que normalmente trabajan en perfecta coordinación: el sistema de reconocimiento facial, localizado en el giro fusiforme del lóbulo temporal, y el sistema de respuesta emocional, conectado a la amígdala. En circunstancias normales, cuando reconocemos el rostro de alguien querido, dos cosas ocurren simultáneamente: identificamos el rostro y sentimos una respuesta emocional automática, esa sensación cálida y familiar que nos dice que esta persona nos importa, que la conocemos, que es segura. En el síndrome de Capgras, según la hipótesis de Ramachandran confirmada posteriormente por estudios de conductancia galvánica de la piel, el reconocimiento visual llega intacto pero la respuesta emocional no se activa. El rostro es correcto, pero no genera el calor emocional asociado. El cerebro, intentando reconciliar esta experiencia extraña de ver algo familiar que no se siente familiar, construye la única explicación que le parece lógica: esta no puede ser la persona real. Debe ser un reemplazante. Estudios posteriores con neuroimágenes han identificado lesiones o alteraciones en las conexiones entre la corteza temporal y el sistema límbico en pacientes con este síndrome, especialmente en casos relacionados con traumatismos craneoencefálicos, enfermedad de Alzheimer en estadios específicos y esquizofrenia. Ramachandran documentó el caso de un hombre joven que, tras un accidente automovilístico que le produjo una lesión cerebral, comenzó a creer que sus padres habían sido reemplazados por impostores idénticos. Sin embargo, cuando hablaba con ellos por teléfono, el reconocimiento emocional era completo, ya que la voz activaba circuitos diferentes. Solo cuando los veía cara a cara se activaba la convicción del impostor. Este detalle, aparentemente menor, fue en realidad la clave que permitió comprender la arquitectura neurológica del delirio. No era locura arbitraria. Era la lógica perfectamente coherente de un cerebro intentando interpretar una experiencia genuinamente anómala. Lo que el síndrome de Capgras nos revela, con una claridad casi cruel, es que el amor que sentimos por las personas que nos importan no es solo un pensamiento ni solo un reconocimiento visual. Es una respuesta fisiológica. Una activación de circuitos emocionales que el cerebro ha aprendido a asociar con esas personas. Y cuando esos circuitos se desconectan, lo que queda es el rostro sin el calor. La forma sin la esencia. Y el cerebro, incapaz de tolerar esa contradicción, inventa una narrativa para explicarla. En agosto de 2006, un hombre fue encontrado vagando por el centro de Denver, Colorado. No llevaba documentación. No recordaba su nombre. No recordaba su pasado. No tenía, en términos prácticos, ninguna identidad. Las autoridades lo fotografiaron y publicaron su imagen, y eventualmente fue identificado como Jeffrey Ingram, un hombre de 42 años de Seattle que había desaparecido 9 días antes mientras conducía hacia Calgary para visitar a un amigo enfermo. Jeffrey no recordaba nada de los días anteriores a su aparición en Denver. No recordaba haberse detenido. No recordaba el trayecto. No recordaba haber sido él mismo. Fue diagnosticado con fuga disociativa, un subtipo de amnesia disociativa en la que la persona no solo pierde la memoria sino que puede asumir una nueva identidad y continuar funcionando, a veces durante días, semanas o incluso meses. Lo perturbador no era solo que esto hubiera ocurrido. Lo perturbador era que, según los registros médicos obtenidos posteriormente por su familia,
Jeffrey había experimentado episodios similares 2 veces antes, en 1995 y en 1988, y en ambas ocasiones había perdido semanas enteras de su vida antes de recuperar gradualmente su identidad. La amnesia disociativa es uno de los fenómenos más desafiantes para la neurociencia moderna porque, a diferencia de la amnesia causada por daño cerebral físico, no existe una lesión estructural visible en las imágenes de resonancia magnética convencional. Los recuerdos no han sido destruidos. Están ahí, codificados en las redes neuronales del hipocampo y la corteza prefrontal. Simplemente han sido, en cierta manera, bloqueados. Investigaciones publicadas en la revista Science han documentado mediante técnicas de neuroimagen funcional que en pacientes con amnesia disociativa, las regiones del cerebro asociadas con la supresión activa de memorias, particularmente la corteza prefrontal dorsolateral, muestran niveles de actividad inusualmente elevados cuando el paciente intenta recordar los periodos olvidados. No es que el cerebro no pueda acceder a esas memorias. Es que activamente las está conteniendo. ¿Por qué haría eso un cerebro? La respuesta nos lleva nuevamente al concepto de disociación como respuesta al trauma. Las investigaciones de Bessel van der Kolk, psiquiatra holandés-estadounidense y autor de trabajos fundamentales sobre el trauma y el sistema nervioso, sugieren que cuando una experiencia es suficientemente amenazante para la integridad psicológica de una persona, el sistema nervioso puede implementar algo parecido a un corte de circuito, desconectando el acceso consciente a esas memorias para permitir que el organismo continúe funcionando. El problema, como con todos los mecanismos de defensa llevados al extremo, es que la solución se convierte en su propio problema. El bloqueo puede extenderse más allá de los recuerdos traumáticos específicos, afectando la identidad misma, la continuidad narrativa que nos permite decir quiénes somos. Jeffrey Ingram eventualmente recuperó sus memorias y su identidad con tratamiento especializado. Pero los 3 episodios de fuga disociativa que experimentó a lo largo de su vida plantearon preguntas que los investigadores siguen explorando. ¿Qué umbral de estrés o trauma desencadena estos episodios? ¿Por qué algunos individuos son más vulnerables que otros? ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de la identidad y su fragilidad inherente? La fuga disociativa nos confronta con una verdad incómoda, que la persona que llamamos yo, esa narrativa coherente que construimos minuto a minuto sobre quiénes somos, no es tan sólida ni tan continua como creemos. Es una construcción activa que el cerebro mantiene con esfuerzo. Y bajo las presiones correctas, o incorrectas, puede deshacerse con una completitud que resulta aterradora. A finales del siglo XIX, en la Clínica Neurológica de la Salpêtrière en París, el Dr. Jean-Martin Charcot presentaba ante auditorios llenos de médicos y estudiantes a pacientes que exhibían síntomas extraordinarios: parálisis sin causa neurológica aparente, convulsiones que no correspondían a ningún patrón epiléptico conocido, ceguera selectiva, sordera transitoria, y lo que más perturbaba a los observadores, úlceras y lesiones cutáneas que aparecían sobre la piel de algunos pacientes en sitios específicos, como si el cuerpo estuviera literalmente quemándose desde dentro. Charcot llamó a este conjunto de síntomas histeria, término que en aquella época cargaba connotaciones problemáticas que hoy reconocemos como inaceptables y científicamente erróneas, pero que más allá de la terminología inadecuada, describía algo clínicamente real y documentable. Lo que hoy llamamos trastorno de conversión, o trastorno de síntomas neurológicos funcionales, es una condición en la que el cerebro produce síntomas físicos genuinos y objetivamente mesurables, incluyendo parálisis, pérdida sensorial, movimientos anormales y, en casos extremos, cambios en la piel y los tejidos, sin que exista una causa estructural en el sistema nervioso que los explique mediante los mecanismos convencionales de la neurología orgánica. Y la palabra clave es genuinos. No simulación. No invención consciente. Los pacientes con trastorno de conversión no están fingiendo. Sus síntomas son tan reales como cualquier síntoma neurológico de origen orgánico. La diferencia está en el mecanismo que los genera. Investigaciones de neuroimagen realizadas en el University College de Londres y publicadas en revistas como Brain han demostrado que en pacientes con parálisis de conversión, cuando se les pide que intenten mover el miembro paralizado, se activan regiones del cerebro asociadas con la inhibición del movimiento y el procesamiento emocional, regiones que en individuos sin la condición permanecen inactivas durante ese intento. El cerebro no está fingiendo la parálisis. El cerebro está activamente produciéndola. Este hallazgo tuvo implicaciones revolucionarias para la comprensión de la relación entre la mente y el cuerpo. Durante siglos,
La medicina occidental operó bajo el supuesto de que existía una separación clara entre los síntomas que tenían una causa orgánica identificable y los que no la tenían, y que estos últimos eran, por definición, menos reales o menos legítimos. La neurociencia moderna ha demolido esta distinción. En individuos con alta susceptibilidad a determinados procesos psicológicos, el cerebro puede modificar activamente el flujo sanguíneo, la actividad muscular, la sensibilidad cutánea y una variedad de otros parámetros fisiológicos a través de mecanismos que operan por debajo del nivel de la conciencia voluntaria. El cuerpo no es un receptor pasivo de las instrucciones del cerebro. Es un sistema integrado donde lo psicológico y lo físico se retroalimentan de maneras que la medicina cartesiana nunca supo cómo modelar. El trastorno de conversión nos enfrenta a una pregunta que la medicina durante siglos no supo cómo formular correctamente: ¿dónde termina la mente y dónde empieza el cuerpo? La respuesta que la neurociencia contemporánea ha comenzado a articular es que esa frontera es, en muchos aspectos fundamentales, una ficción útil pero incompleta. El cerebro es el cuerpo, y el cuerpo es expresión del cerebro, y entre ellos no existe la separación limpia que la tradición médica quiso trazar durante siglos. En 1880, el neurólogo Jules Cotard describió el caso de una paciente a la que llamó Mademoiselle X, quien afirmaba que no tenía cerebro, nervios, pecho ni estómago, que era solo piel y huesos, que no necesitaba comer porque no tenía órganos, y que técnicamente ya estaba muerta. Esta mujer murió eventualmente de inanición, negándose a alimentarse porque estaba convencida de que un cadáver no necesitaba comida. Cotard describió este síndrome como el delirio de negación. Hoy lo conocemos como síndrome de Cotard, o coloquialmente como el síndrome del cadáver andante. El síndrome de Cotard es uno de los fenómenos psiquiátricos más extremos y, paradójicamente, mejor documentados en términos neurológicos. Las personas que lo padecen creen genuinamente que están muertas, que no existen, que han perdido órganos, sangre, o en algunos casos más extremos, que son inmortales en el sentido de que no pueden morir porque ya están muertas. Un caso publicado en 2013 en el British Medical Journal involucra a un hombre identificado como W.I., que comenzó a creer que había muerto de SIDA y que su cerebro estaba podrido. Insistía en ser llevado a la morgue para estar entre personas como él. Cuando se le mostraban sus propias imágenes de resonancia magnética que demostraban un cerebro perfectamente estructurado, no cambiaba su convicción. La evidencia objetiva no penetraba la certeza subjetiva. Porque la certeza subjetiva no se genera en el mismo lugar que procesa la evidencia objetiva. Se genera en las capas más profundas del procesamiento emocional del yo, y desde ahí, es prácticamente impermeable al argumento racional. El neurólogo Adam Seman de la Universidad de Exeter y otros investigadores han propuesto que el síndrome de Cotard involucra mecanismos similares a los del síndrome de Capgras pero aplicados al propio cuerpo, una desconexión entre el procesamiento perceptual del yo y la respuesta emocional que normalmente acompaña a la experiencia de estar vivo. Así como en Capgras el rostro del ser querido se ve pero no se siente, en Cotard el propio cuerpo se percibe pero no genera la sensación de vitalidad y presencia que normalmente asociamos con estar vivos. Estudios con tomografía por emisión de positrones realizados en pacientes con síndrome de Cotard han revelado patrones de actividad metabólica cerebral extraordinariamente bajos, comparables en algunas regiones a los observados en personas en estados vegetativos o en anestesia general profunda. El cerebro del paciente con Cotard, en ciertos aspectos medibles, se comporta como si efectivamente estuviera parcialmente apagado. El filósofo René Descartes dijo que la prueba más fundamental de la existencia era el pensamiento mismo, cogito ergo sum, pienso luego existo. El síndrome de Cotard nos presenta a personas que piensan, que razonan, que se comunican, pero que han perdido la experiencia más inmediata e irreducible de la conciencia, la certeza visceral de estar vivos. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de la conciencia? Es posible que lo que llamamos estar vivo sea, en algún nivel fundamental, una construcción que el cerebro produce activamente, y no una propiedad automática de la existencia biológica. ¿Es posible que la sensación de ser un yo, de existir, de estar presente en el mundo, sea algo que el cerebro genera continuamente, y que bajo las condiciones neurológicas correctas, esa generación simplemente se detenga? Las implicaciones filosóficas de esta pregunta son tan profundas que muchos investigadores prefieren no llevarlas hasta sus conclusiones lógicas. Pero el síndrome de Cotard las hace ineludibles. El 22 de junio de 1962, en la fábrica textil de una pequeña ciudad del sur de los Estados Unidos, una trabajadora reportó haberse sentido picada por algo mientras trabajaba y comenzó a sentir náuseas, entumecimiento y mareos.
Antes de que terminara el día, más de 60 trabajadoras habían reportado síntomas similares. La fábrica fue evacuada. Se llamó a expertos en plagas y en toxicología. Se analizó cada metro cuadrado del edificio. No se encontró nada. Ningún insecto. Ninguna toxina. Ninguna causa física que explicara lo que 60 personas habían experimentado simultáneamente. Lo que había ocurrido fue un episodio de lo que hoy llamamos enfermedad psicogénica masiva, o en terminología más antigua, histeria colectiva. Este no fue un caso aislado ni excéntrico. Es un fenómeno documentado a lo largo de toda la historia humana. Desde los episodios de danza manía del siglo XIV en Europa, donde cientos de personas bailaban de manera compulsiva durante días hasta el agotamiento, pasando por los famosos casos de Salem en 1692, hasta episodios modernos perfectamente documentados como el que afectó a un colegio en Tanzania en 1962 donde más de 900 personas comenzaron a reír de manera incontrolable durante meses, o el caso del Leroy, en Nueva York, en 2011, donde 12 adolescentes desarrollaron tics y movimientos similares a los del síndrome de Tourette sin causa neurológica identificable. El epidemiólogo Robert Bartolomé, que ha dedicado décadas al estudio sistemático de estos fenómenos, los clasifica en dos categorías principales. La primera es la ansiedad psicogénica masiva, que se caracteriza por síntomas físicos claros como desmayos, náuseas y convulsiones, se transmite principalmente por contacto visual y aparece con gran rapidez. La segunda es el motor psicogénico masivo, caracterizado por comportamientos repetitivos, tiene una propagación más lenta y está más claramente vinculado a contextos de estrés social sostenido a lo largo del tiempo. Lo que la neurociencia contemporánea ha revelado sobre estos fenómenos resulta fascinante. El cerebro humano está construido para la sincronización social. Las neuronas espejo, descubiertas por el equipo de Giacomo Rizzolatti en Parma durante los años 90 del siglo pasado, crean un sustrato biológico para la empatía y la imitación que opera en gran medida debajo del umbral de la conciencia voluntaria. Cuando vemos a alguien manifestar dolor o miedo, nuestro cerebro activa circuitos similares a los que se activarían si nosotros mismos experimentáramos esas sensaciones. En contextos de alta ansiedad colectiva, ese sistema de resonancia social puede generar síntomas físicos reales a través de la activación del sistema nervioso autónomo. No es sugestión en el sentido vulgar de creer algo porque alguien nos lo dijo. Es una sincronización neurológica profunda que puede producir síntomas genuinamente físicos. El corazón que se acelera, la respiración que se altera, los músculos que se tensan, la circulación que se compromete. La irrupción de las redes sociales en el siglo XXI ha añadido una nueva y perturbadora dimensión a este fenómeno. El caso del Leroy de 2011 fue notablemente influenciado por el contenido en video que millones de personas consumieron en plataformas digitales, generando casos adicionales en adolescentes que nunca habían tenido contacto físico entre sí pero que habían estado expuestas al contenido visual de las afectadas. El cerebro social no distingue eficientemente entre presencia física y presencia digital cuando el sistema de resonancia empática se activa. Esto nos plantea preguntas urgentes sobre el mundo conectado en el que vivimos. Si el cerebro humano puede sincronizarse emocionalmente a través de una pantalla con la misma eficacia que lo hace en persona, ¿qué significa eso para la salud mental colectiva en una era donde los contenidos que expresan miedo, angustia y sufrimiento circulan de manera instantánea por redes que alcanzan a miles de millones de personas? En los archivos clínicos del neurólogo Oliver Sacks, cuya obra documentó algunos de los casos neurológicos más extraordinarios y más humanamente conmovedores del siglo XX, existe un caso que regresa una y otra vez en la literatura científica como uno de los más perturbadores en su aparente simplicidad. Jimmy G., como Sacks lo llamó para proteger su identidad, era un marinero de 49 años que había llegado a una residencia de cuidados creyendo que tenía 19. Creía que el año era 1945. Creía que la Segunda Guerra Mundial acababa de terminar. Cuando Sacks le mostraba una revista actual con la fotografía del astronauta Neil Armstrong sobre la superficie lunar, Jimmy miraba la imagen con absoluta incredulidad, convencido de que era un montaje fotográfico imposible. Y 5 minutos después, Jimmy no recordaba haber visto la revista. No recordaba haber hablado con Sacks. Comenzaba la misma conversación exactamente desde el mismo punto, en el mismo año 1945, con la misma energía juvenil y la misma convicción absoluta. Jimmy padecía el síndrome de Korsakoff, una condición neurológica causada típicamente por deficiencia severa de tiamina, la vitamina B1, generalmente como consecuencia de alcoholismo crónico.
La deficiencia de tiamina daña estructuras cerebrales específicas, particularmente los cuerpos mamilares y el tálamo medial, que son críticos para la formación de nuevas memorias declarativas, es decir, memorias de hechos y eventos que podemos narrar conscientemente. El resultado es una amnesia anterógrada profunda. La persona no puede formar nuevos recuerdos episódicos. Cada momento presente se vive con plena conciencia y aparente normalidad, pero desaparece de la historia personal en cuestión de minutos, a veces segundos. El presente nunca se convierte en pasado porque no hay mecanismo neurológico para grabarlo. Para compensar los agujeros en su narrativa personal, el cerebro de los pacientes con Korsakoff produce confabulación, inventa memorias, sin ninguna intención consciente de engañar, para llenar los vacíos. Cuando se les pregunta qué hicieron el día anterior, responden con total convicción describiendo eventos que nunca ocurrieron, construidos en tiempo real por un cerebro que no puede tolerar la discontinuidad en la historia del yo. El caso de Jimmy G plantea preguntas que van mucho más allá de la neurología clínica. Si la identidad personal es, en un nivel fundamental, la capacidad de contar una historia coherente sobre quién somos, incluyendo un pasado recordado, un presente vivido y un futuro imaginado, ¿qué somos cuando esa historia se fragmenta de manera irremediable? ¿Existe algún tipo de continuidad del yo que no dependa de la memoria narrativa consciente? Sachs observó algo profundamente significativo en Jimmy. Aunque no podía recordar nada de lo que le ocurría minuto a minuto, mostraba respuestas emocionales coherentes que persistían más allá de su memoria consciente. Después de una conversación difícil, Jimmy parecía perturbado aunque no pudiera recordar por qué. Después de un momento de genuina conexión humana, parecía más tranquilo y receptivo aunque hubiera olvidado completamente lo ocurrido. La emoción persistía donde la memoria no podía. Esto sugiere que hay dimensiones de la experiencia humana que operan en circuitos distintos a los de la memoria narrativa consciente, circuitos que pueden preservar algo esencial de la experiencia incluso cuando el sistema de archivo autobiográfico ha sido destruido. Que hay, quizás, una capa del yo más profunda que la historia que nos contamos, una capa que los desastres neurológicos pueden dañar pero no siempre borrar por completo. Hay pocas experiencias documentadas tan universalmente aterradoras y tan completamente mal comprendidas a lo largo de la historia como la parálisis del sueño. La incapacidad de moverse, la certeza de estar despierto, y la frecuente presencia de figuras amenazantes en la habitación, ha generado en prácticamente todas las culturas del mundo tradiciones y narrativas para explicar este fenómeno que hoy sabemos que es puramente neurológico. Los japoneses la llaman kanashibari, que significa atado con cuerdas de hierro. En el folclore europeo medieval se atribuía a la visita de un incubo o súcubo, un demonio que se sentaba sobre el pecho del durmiente y le robaba el aliento. En la cultura afrocaribeña existe el concepto de coma, un espíritu infantil que salta sobre el pecho de las personas que duermen. Los inuit de Groenlandia hablan del espíritu Agualuk que inmoviliza a las personas durante la noche. La universalidad de este fenómeno es en sí misma significativa. El hecho de que culturas completamente aisladas entre sí, sin ningún contacto histórico posible, hayan desarrollado narrativas que describen la misma experiencia central, con las mismas características, con las mismas figuras presentes, con la misma presión en el pecho, sugería a quienes lo estudiaban antes de la neurociencia moderna que algo genuinamente universal estaba ocurriendo. Y tenían razón, aunque no de la manera que pensaban. Lo que la neurociencia del sueño revela es un mecanismo elegante y completamente natural. Durante el sueño REM, la fase del sueño en la que ocurren los sueños más vívidos, el tronco encefálico envía señales que inhiben activamente los músculos voluntarios del cuerpo. Es un mecanismo protector que impide que actuemos físicamente los sueños que tenemos. Sin esta inhibición, una persona que sueña que está corriendo contraería los músculos de las piernas. Una persona que sueña una pelea podría herir a quien duerme a su lado. La parálisis del sueño ocurre cuando este mecanismo de inhibición muscular se activa, o permanece activo, mientras la conciencia ya ha regresado al estado de vigilia. El cerebro consciente está despierto. El cuerpo está paralizado. Y como el cerebro en ese estado liminal todavía tiene acceso a las redes neurales generadoras de alucinaciones del sueño REM, es capaz de generar con absoluta vivacidad perceptual la figura de una presencia amenazante en la habitación. La investigadora Shelley Adler, antropóloga médica de la Universidad de California en San Francisco, ha documentado casos de muerte súbita inexplicada en jóvenes refugiados Hmong del sudeste asiático durante los años 80 en los Estados Unidos. Los refugiados,
profundamente angustiados por su situación de desplazamiento y expuestos a un conflicto cultural intenso entre sus creencias tradicionales y el entorno médico occidental, desarrollaban episodios de parálisis del sueño que en su sistema de creencias correspondían a la visita de un espíritu nocturno maligno de su cultura de origen. En varios casos documentados, la intensidad del terror generado por esta experiencia, combinada con el perfil de vulnerabilidad cardiovascular de los individuos, fue suficiente para desencadenar arritmias fatales. Las personas literalmente murieron de miedo, de un miedo causado por un estado neurológico completamente natural que su contexto cultural había cargado de un significado sobrenatural absolutamente aterrador. Es uno de los ejemplos más claros y más trágicos de cómo la interpretación cultural de un fenómeno neurológico puede alterar sus consecuencias de maneras profundamente reales y medibles. El contexto cultural no cambia la experiencia neurológica, pero puede cambiar completamente cómo esa experiencia es procesada emocionalmente, y esa diferencia, en casos extremos, puede ser la diferencia entre despertar por la mañana y no hacerlo. Hay una pregunta que subyace a todo lo que hemos explorado hoy, una pregunta que cada uno de estos casos formula desde ángulos distintos pero con la misma urgencia perturbadora. ¿Hasta qué punto somos los arquitectos de nuestra propia realidad? Jimmy G. vivía en 1945 porque su cerebro no tenía otra opción. La mujer que veía impostores donde había seres queridos no elegía el terror. El hombre convencido de estar muerto no estaba siendo filosófico ni dramático. La joven que perdió semanas enteras de su vida en una fuga disociativa no había planeado desaparecer. Y los trabajadores de la fábrica textil no se reunieron para decidir que sería interesante simular una enfermedad colectiva. Todos ellos, desde dentro de su experiencia, vivían en mundos que eran completamente reales. Tan reales como el tuyo en este momento. La diferencia entre su realidad y la tuya no es una diferencia de convicción, ni de intensidad de la experiencia, ni de voluntad. Es una diferencia en los circuitos que procesan esa experiencia. Y esto nos confronta con algo que la mayoría de nosotros preferimos no contemplar directamente. La realidad tal como la experimentamos no es el mundo. Es la interpretación que hace el cerebro del mundo. Una interpretación construida a partir de señales sensoriales parciales, completada con inferencias, coloreada por memorias previas, filtrada por el estado emocional del momento, y sostenida por mecanismos activos que la mayoría del tiempo funcionan tan bien que no los notamos. Y ese cerebro, como hemos visto a lo largo de este recorrido, puede producir interpretaciones extraordinariamente alejadas de la realidad consensuada. No por debilidad moral o por falta de voluntad. No por elección. Sino por mecanismos que en su origen eran formas de supervivencia, adaptaciones a circunstancias que superaban la capacidad de integración del sistema, soluciones de emergencia que se vuelven problemas crónicos. Lo que la psicología y la neurociencia han aportado en el último siglo no es solo una serie de diagnósticos y explicaciones técnicas. Es una invitación a una forma radicalmente diferente de mirar el sufrimiento humano. Cuando alguien manifiesta una experiencia que nos parece inexplicable, aterradora o incluso ridícula, la pregunta útil no es qué está mal con esta persona. La pregunta útil es qué mecanismo de su mente intenta solucionar qué problema, y qué necesita para encontrar una solución menos costosa. Esta perspectiva, que puede sonar como una obviedad abstracta, resulta en la práctica profundamente revolucionaria. Cambia la manera en que nos relacionamos con el sufrimiento ajeno. Transforma la lástima o el miedo en algo más cercano a la comprensión. Y si somos capaces de extenderla hacia nosotros mismos, hacia nuestros propios miedos, nuestras propias narrativas, nuestros propios mecanismos de defensa que alguna vez tuvieron sentido y ahora nos limitan, puede cambiar la manera en que nos relacionamos con nuestro propio sufrimiento. Porque todos habitamos el mismo laberinto. Todos somos, en alguna medida, prisioneros de las interpretaciones que nuestros cerebros construyen sobre el mundo. Todos llevamos dentro los mecanismos que, bajo las presiones correctas, podrían generar algo parecido a lo que hemos visto hoy. La diferencia entre los casos que hemos explorado y la experiencia cotidiana de la mayoría de las personas es de grado, no de naturaleza. El laberinto no es un lugar al que van los que pierden la razón. Es la condición de la mente humana. El territorio donde todos vivimos, aunque la mayoría del tiempo las paredes sean lo suficientemente familiares como para no notarlas. Y la única manera de orientarse en él, la única brújula que funciona con alguna consistencia, es el conocimiento, de uno mismo, de los mecanismos que nos mueven, de las historias que nos contamos sobre quiénes somos, y de la compasión necesaria para reconocer que esas historias, por extrañas o aterradoras que parezcan desde afuera, siempre tienen una lógica interna que merece ser comprendida.
Bienvenidos al laberinto. Que esta no sea su última visita.